Juliska habla castellano. Aunque jamás habría osado curiosear en ninguna de sus páginas, yo sabía que el viejo escribía casi diariamente en unos cuadernos, en cuyas tapas había siempre una etiqueta: borradores. ¿Qué anotaría allí? Nunca lo supe, pero a partir de la enfermedad de mamá, el viejo suspendió esa tarea y guardó aquellos cuadernos bajo llave. Solo al día siguiente del entierro, papá dejó su fortaleza de la cocina y se reintegró a la vida familiar. Ya hacía unos 6 meses que se había incorporado a la misma una yugoslava cuarentona, llamada Juliska, se pronunciaba Juliska, que se encargaba, con un denuedo digno de mejor causa, de todos los quehaceres domésticos. A Elenita y a mí nos trataba con bastante severidad y un rudimentario castellano, cuya confusión de géneros derivaba en un involuntario efecto humorístico. Sus caballitos de batalla eran frases como esta: ¿qué diría madre suya si lo viera con el camiso sucio? Pero madre mía ya no estaba. Juliska formaba parte de una migración de mujeres eslavas que, huyendo de la miseria y otras bagatelas, llegaban en los años 30 en barco a Montevideo. Una vez en tierra, se sentaba en la acera para allí ser elegidas por señoras montevideanas que las contrataban para el servicio doméstico. Durante el viaje aprendían rudimentos de castellano, más bien palabras sueltas, que usaban después de un modo caótico, pero sin la menor timidez. En vista de la enfermedad de mamá, una vecina se había ofrecido para ir al puerto y allí había elegido a Juliska, que resultó, después de todo, una buena elección. Tenía un aspecto de campesina, sana y fuerte, y se peinaba con unos rodetes que luego sujetaba, nunca supe cómo, sobre la nuca. En sus últimas semanas a mamá le había molestado los ruidos, de modo que el estado normal de la casa era el silencio. Este siguió vigente durante largas semanas tras la muerte de mamá. Todos hablábamos lentamente y en voz baja. Era un silencio compacto, inexpugnable, una suerte de luto oral que llegó a resultarme asfixiante. A veces Elenita subía a mi cuarto en las alturas, cerrábamos la puerta que comunicaba con el resto de la casa y entonces, con una sensación de alivio, hablábamos como antes. Lo curioso era que nadie había impuesto aquel silencio, salvo mamá en sus últimos tiempos, y sin embargo todos lo acatábamos. Eso fue así hasta una tarde, nublada, fría, en que llegó el viejo de su trabajo. Nos reunió a todos en la cocina, que era algo así como su despacho, y nos comunicó: basta de susurros, desde hoy en esta casa todos hablaremos como personas normales. Juliska fue la primera en acatar gozosamente la orden. ¡Qué buen noticio!, dijo a los gritos. Ya estaba aburrido de tanta silencia. En ese instante, las nubes se movieron allá arriba y el sol invadió el patio. Durante los 6 meses de luto oral, yo había salvado de mi examen de ingreso a secundaria. Como era de esperar, las felicitaciones no fueron para mí, sino para el señor Fosco, y ya concurría regularmente al Liceo Miranda de la calle Sierra. Era algo mayor, 1 año o algo menos, que casi todos mis compañeros de clase, debido a que en mi larga convalecencia había perdido todo un periodo de clases. No obstante, la diferencia no se notaba, ya que en ese tiempo era bastante menudo. Así todo integré, confieso que con pobres resultados, el equipo de básquetbol, pero en cambio participé con éxito en la jornada inaugural de la Plaza de Deportes, la que quedaba frente a la iglesia de la Aguada. Corrí en 400 metros llanos y le gané por varios metros al Conejo Alonso, que era el atleta número 1 del liceo y el favorito de las chiquilinas. Al final de la carrera, ellas no se acercaron para felicitarme, sino que lo rodearon a él para consolarlo. Fue mi primer diploma de injusticia social. De cualquier manera, el conejo no me perdonó esa afrenta, así que al año siguiente, en aras de la paz universal, dejé que me ganara, solo por media cabeza, en los 800 llanos. Desde entonces fuimos buenos amigos y en varias ocasiones permití que me copiara en las pruebas escritas, particularmente las de matemáticas. Cuando me encontraba con Norberto, que iba a la Sagrada Familia, con Daniel
inscripto en el Elbio Fernández, o con Fernando, alumno del Liceo Francés, no hablábamos de estudios sino de fútbol. A veces íbamos todos al estadio y el tema nos duraba para toda la semana. Pero una vez que Norberto trepó por Liguera y se introdujo en mi habitación, consideré que era el momento de preguntarle por su prima. ¿Qué prima? Rita. Yo no tengo ninguna prima. ¿Cómo? ¿No tenés una prima Rita que vive en Córdoba? Te digo que no. ¿De dónde sacaste ese disparate? No tengo primas, ni siquiera primos, así que no me inventes uno, mañana o pasado. Yo no recuerdo qué agregué para justificar mi interés, pero el tema quedó ahí, sin otra explicación, con Liguera como testigo implicado. ¿Quién podría saber mejor que yo que Rita era una chiquilina de carne y hueso? Yo no había soñado su presencia en mi altillo. Además, me había besado y los fantasmas no besan. ¿O sí?